El sermón y su presentación, parte 2. Recordemos que en el tema número 1 habíamos hablado acerca de el sermón y su presentación e hicimos énfasis en la presentación personal. Hoy vamos a estudiar acerca de las actitudes en el momento de exponer la palabra de Dios. Y quiero invitarles a leer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí el apóstol destaca lo que debe ser un modelo de cristiano genuino, un modelo de lo que deben ser los hijos fieles de Dios, ejemplo. Y tú y yo estamos llamados a ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como predicadores estamos llamados a tener o a ser ejemplo de los creyentes, principalmente a la hora de exponer la palabra de Dios, porque vamos a presentar a Dios ante el pueblo, porque en esos momentos somos los intérpretes de la palabra utilizados por el Espíritu Santo, y debemos tener algunas actitudes a la hora de exponer la palabra de Dios. Y quiero contarles una ilustración. En cierta ocasión, un hombre preparó un sermón, el sermón de su vida, el mejor sermón de su vida, decía él en su mente. Con esto voy a convertirme en el mejor predicador. Y llegó el momento de ir al templo a predicar. Fue con la cabeza en alto, fue con una actitud arrogante. Va a exponer el mejor sermón. Él llegó al templo, nos saludó, iba altivo, hasta que llegó el momento de levantarse a predicar. Se levantó a predicar y abrió la Biblia. ¿Saben qué había pasado? El bosquejo del sermón se le había quedado en casa. Y ahora estaba desarmado. A la hora de saludar a la gente, una hermana que le dijo: usted hubiese entrado al templo con esa misma actitud con la que sale, todo habría sido diferente. Tú y yo, a la hora de ir a predicar la palabra, no debemos ser arrogantes ni altivos. No creernos que somos los que la sabemos toda. No creernos que somos los que podemos. No creernos que somos más que los demás hermanos. Al contrario, tenemos una responsabilidad. Así que un error a la hora de ir a exponer la palabra: no seamos arrogantes o creídos. A la hora de nosotros exponer la palabra de Dios, humildad. A la hora de exponer la palabra de Dios, los primeros minutos son los que van a captar la atención de la gente. Y la gente se puede a los pocos minutos dormir, a los pocos minutos desconcentrar, porque no supimos captar su atención. Así que es importante los primeros segundos, los primeros minutos del sermón, captar la atención de la gente. Y aprendí hace algún tiempo en un seminario, la mejor forma de hacerlo son dos. Uno, contando una ilustración corta y precisa de lo que queremos enseñar. No una ilustración larga en la que la gente de pronto se vaya a cansar. Una ilustración corta y precisa de lo que se quiere enseñar. O dos, captar la atención de las personas con una pregunta. Por ejemplo,
¿Qué sería de tu vida y de mi vida si en estos momentos nuestro nombre pasara por el tribunal divino? Capta la atención de las personas con una pregunta. Por ejemplo, si el Espíritu Santo fuese derramado esta noche o esta mañana, ¿recibirías el don del Espíritu Santo? Si se supiera que hoy es el último día de tu vida, ¿serías salvo? Son preguntas que usted va a adaptar de acuerdo al tema que usted va a desarrollar. Preguntas para captar la atención de la gente. Las dos formas principales: o una ilustración o una pregunta que impacte y que capte la atención de la gente. Algunos predicadores cometen un error y dicen: este tema lo preparé anoche. Mi hermano, eso es una irresponsabilidad. Este tema lo preparé esta madrugada. Mi hermano, eso es una irresponsabilidad. Por ejemplo, aquí en el ministerio, los temas se dan o se envía la solicitud o la invitación para tener el tema con 15 días de anticipación. Y tú puedes elegir la primera semana o la segunda semana. Tienes 10, 12 días si eliges para la segunda semana, y si eliges para la primera semana es porque ya debes tener un tema preparado. Pero es una irresponsabilidad que yo venga a ustedes y les diga: hermanos, este tema lo terminé de preparar ahora en la madrugada. Mi hermano, 15 días, 10 días, 12 días para preparar un tema y hasta ahora lo vengo a desarrollar. No, hermano, lo que pasa es que yo trabajo. Hermano, mientras tú vas en el autobús, mientras te duermes y divaga tu mente en la noche en la cama, puedes ir conversando con el Señor y el Señor te va mostrando. Mientras estamos ocupados en nuestros oficios, nuestra mente piensa miles de cosas. Allí podemos ir conversando con el Señor y el Señor nos va mostrando el tema. Miren ustedes, en la iglesia adventista, la lista de predicación por lo general se hace cada 3 meses. No puede ser, hermano, que me coloquen en lista de predicación el tercer mes. Tengo 2 meses de anticipación para preparar el tema. Y yo preparo el tema esa última noche antes de tener el tema. No, que me tocó el primer mes, el tercer sábado. Hermano, primer sábado, ministerio personal. El segundo sábado, mayordomía. Entonces es una irresponsabilidad. Teniendo tiempo para hablar con el Señor, pidiéndole al Señor sabiduría para el tema que desea que nosotros desarrollemos. Entonces, no improvisemos a última hora. O por ejemplo, no, un sábado no llegó el predicador. Saben que nosotros a veces cometemos un error. Decimos, el encargado o el invitado para el tema de hoy era el hermano Juan, era el hermano Pedro, el hermano Jason, pero no ha llegado. Por eso en esta mañana vamos a hablar un poco, hermano, si la gente no sabe a quién le corresponde tener el tema ese día, no se van a dar cuenta que usted está teniendo un tema improvisado. Entonces es otro error. No digamos el hermano no vino. Simplemente usted levántese porque el Espíritu Santo lo llamó, fue a usted a tener la palabra. Si el Señor no permitió que llegara, fue por algo. Seguramente no era el mensaje para ese día y el Señor quería utilizarle a usted. Saben que hace algunos años, en una iglesia a la que asistí, había un hermano anciano que en ocasiones, cuando se levantaba a predicar, a veces decía: este tema lo preparé pensando en algunos hermanos. Lástima no están aquí en esta mañana. No digamos eso. Este tema lo preparé pensando en algunos hermanos. Lástima no estén aquí en esta mañana. ¿Ustedes creen que eso era inspirado por el Espíritu Santo? Tomar el púlpito y entonces comenzar a decir que era para ciertos hermanos. Eso denota que en ese predicador había un resentimiento y por algo había preparado ese tema.
Otro error que nosotros cometemos a veces, mi hermana, mi hermano, si usted hay un tema que desea predicar a la iglesia, pero de pronto usted no lo maneja bien, no lo entiende bien, tiene algunas dudas, estudie bien el tema, busque respuestas bíblicas, busque argumentos bíblicos, pero no prediquemos algo que no entendemos. Por ejemplo, ¿cómo voy a predicar la profecía de las 2300 tardes y mañanas si yo no sé sacar las cuentas, si yo no sé dónde comienza, dónde termina? Hermano, alimentémonos bien para poder manejar ese tema y explicar de qué fecha a qué fecha va la profecía y cada una de las partes que se destacan y que aparecen en Daniel 9. O por ejemplo, si yo no entiendo bien el tema de la Trinidad, van a haber hermanos que se van a levantar y van a decir, a citar algunos 2 o 3 textos fuera de contexto. Así pasa con el sábado. Pueden levantarse personas y citar 2 o 3 textos fuera de contexto, pero por no manejar el tema, entonces alimentémonos bien a la hora de exponer un tema. Y a la hora de exponer un tema nosotros cometemos un error. Hace algún tiempo fui a una iglesia y tuve el tema. Y al final se me acercaron 2 ancianos. Me dijeron, hermano, eso que usted hizo nos gustó. ¿Por qué? Porque el sábado pasado vino a predicar un hermano. Y el hermano decía, ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que pedir perdón a Dios, ustedes tienen que buscar al Señor, y ustedes. Hermano, no nos excluyamos. Debemos decir, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón a Dios. Daniel, quiero invitarles a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Vamos a leer los versículos 4 al 6. Fíjense lo que pasa aquí con Daniel. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel no dice, el pueblo ha pecado, muchos han pecado. No, versículo 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel era el que había caído en iniquidad o en rebeldía. Daniel era el desobediente. Nosotros miramos la Biblia o leemos la Biblia y vemos que Daniel fue un ejemplo, pero él no se excluye. Versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. No nos excluyamos, no señalemos, porque cuando decimos ustedes, estamos señalando, estamos apuntando con nuestro dedo. Está bien, yo no soy el que estoy en mentira, yo no soy el que estoy en adulterio, yo no soy el que estoy en fornicación, yo no soy el que estoy robando, yo no soy el resentido, yo no soy el orgulloso. No, pero no nos excluyamos, no nos saquemos del pueblo, incluyámonos. Ahora, un aspecto muy importante a la hora de exponer la palabra, el tacto. El tacto. Porque resulta que en cierta ocasión una hermana siempre llevaba a su esposo a la iglesia. Todos los sábados él acompañaba a la esposa. Pero un día se levantó un predicador, hermano, y no mostró texto bíblico, no argumentó para que la misma persona hiciera su deducción, sino que de inmediato fue diciendo, la iglesia católica es la bestia, el Papa es el anticristo. Y comenzó por allí, pero no mostró argumentos bíblicos,
No mostró argumento para convencer a esta persona de que eso era así. Y a esta persona, pues, que trae sus creencias, no le cuadró, no le gustó. Y nunca más pisó una iglesia. Hasta ahora. Esperemos que el Señor algún día nuevamente lo llame. Entonces nosotros debemos tener tacto. Tacto para decir: esa falda, ese jean, ese vestido ajustado, esa minifalda. Tengamos tacto. Porque hace algunos años en una iglesia fui a visitar a una señora que no había ido más a la iglesia. Y ella me dijo: hermano, yo recuerdo que el hermano X tuvo un tema. Sí, hermana, yo me acuerdo de ese tema. Yo miré a todos lados a las hermanas y todas estaban bien vestidas. La única que tenía jean era yo. Yo tomé el tema para mí de que me estaba era señalando a mí, porque yo era la que iba en jean a la iglesia. Y eso no me gustó, porque yo soy visita. Yo no soy bautizada. Y la única que estaba con jean era yo. Entonces, mi hermana, mi hermano, nosotros debemos tener tacto a la hora de tener o exponer la palabra de Dios. O a la hora de hablar de la ramera y sus hijas. A un cristiano de otra denominación no le va a gustar que usted venga y le diga que su iglesia son hijas de la ramera. Hay que enseñarle primero con la palabra para que la misma persona se convenza. Y para eso debemos utilizar o tener mucho tacto. Tacto, mi hermana, mi hermano, para hablar del liderazgo femenino. Nosotros sabemos que en muchas iglesias hay pastoras, pero hay personas que no les gusta que hablen de su iglesia por tener pastoras. Y la Biblia dice esto y esto y esto, porque no permito que la mujer se levante en la congregación. Hay que saber explicar el texto y el contexto en el que Pablo escribe esto. Entonces debemos aprender a tener tacto. Tampoco, mi hermana, mi hermano, vamos a utilizar preguntas para corchar a la gente. Acá en América Latina se llama corchar. En España le dicen acorchar. Preguntas para acorchar a las personas. ¿Ustedes creen que eso está bien? No, no está bien, porque es querer humillar al otro hermano. Es querer mostrar que yo soy el que sé. Entonces, cuando hagamos preguntas reflexivas. Si hay una pregunta difícil que sabemos que los hermanos o alguien no va a saber, tampoco la hagamos para acorchar. Hagámosla para dar información o respuesta. Otro aspecto muy importante: no lanzar indirectas. Por ejemplo, aquí hay hermanos que tienen carro, pero son los que más tarde llegan a la iglesia. Aquí hay hermanos que viven a la vuelta de la iglesia, pero son los últimos en llegar. Nosotros sabemos en nuestras iglesias quiénes son los que tienen carro. Nosotros sabemos en nuestras iglesias quiénes son los que viven a la vuelta de la iglesia y son los últimos en llegar. Y esa persona a la que usted y yo le lanzamos la indirecta sabe que es contra ella. Entonces, a la hora de exponer la palabra, no lancemos indirectas porque herimos corazones. Usted no sabe qué le toca hacer a la hermana. Tiene que hacer el desayuno a 4 o 5 personas para venir a la iglesia. Usted no sabe si a esa persona le toca hacer fila porque hay 3 que se meten a bañar primero y duran metidos en el baño. Entonces, a veces debemos ponernos en el lugar de los demás. Usted no sabe si esa persona pasó mala noche con dolor de estómago, lucha o problema, se trasnochó. No lancemos indirectas. Cuando vayamos a predicar un tema, que seamos ejemplo. Seamos ejemplo de lo que vamos a predicar. Hace algunos años, en una iglesia, cuando apenas estaba recién comenzando en el evangelio, un sábado en la mañana escuché a 2 personas conversando
Ay, ¿quién predicó el miércoles? No, predicó el hermano X. Habló de la unidad. Yo no sé de qué habló, de qué unidad habló a él. Si es el que en las juntas, en las reuniones, es el que más se opone y discute a todo. Fíjense, él habló bonito, pudo haber tenido un sermón de su vida sobre la unidad. Y eso creyó él. Pero ¿con qué actitud lo recibieron los demás? Si él era el de los problemas en la junta, si era el que se oponía a todo. Entonces, a la hora de predicar la palabra, mi hermano, el apóstol dice, sé ejemplo. Tú y yo debemos aprender a ser ejemplo de lo que vamos a predicar. Yo no puedo venir aquí a predicarles a ustedes y hablarles de mayordomía, del diezmo y la ofrenda y explicar de cómo se saca el diezmo. No puedo explicarles qué es el fondo de inversión, qué es el fondo de agradecimiento, qué es eso de primicias. Cuando de pronto los ancianos y el tesorero o la tesorera de la iglesia saben que yo no doy diezmo, que yo no doy ofrenda. Y entonces debemos ser ejemplo. Debemos ser ejemplo. Yo no puedo en la iglesia exponer el tema, hablar acerca de los efectos dañinos del azúcar, ser director de salud y temperancia, y entonces me sorprenden hablando de los problemas de la diabetes por el azúcar. Resulta que yo me como mi helado, resulta que yo en mi casa tomo gaseosas, tomo juguitos, paso comiendo dulces. Y entonces, que yo predique lo que practico. Muchos hermanos han sido sorprendidos hablando de que debemos dejar las carnes, que debemos dejar de comer esto, aquello. Y cuando lo visitan, se lo encuentran con una olla de carne, con un plato allí bien llenito de hueso, de sopa de menudencia. Y entonces, hermano, ¿por qué me hablas tú a mí de dejar la carne si yo voy a tu casa y te encuentro que tú no me estás dando ejemplo? O por ejemplo, fíjense lo que pasaba en una iglesia hace algunos años. Me dijeron, hermano, necesitamos que usted nos ayude en la clase de jóvenes, porque hay un muchacho que tiene ideas reformistas y está sacando a los jóvenes a irse al campo. Bueno, está bien. Y allí estuvimos un tiempo. Y él siempre decía, lanzaba la opinión de él sobre el tema. Y allí estábamos. Porque todo se debe hacer de la forma correcta. No es irse al campo por irse al campo si yo no sé sembrar. Si yo no sé los tiempos para cultivar o los tiempos para sembrar. Si no estoy adaptado a esa vida. Eso lleva un proceso. Hasta que alguien le dijo a este muchacho, no, nosotros tenemos que irnos al campo, la vida es en el campo, Y esta hermana le dijo, ay, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces que no te has ido? Quedó desarmado, hermano, porque él no estaba dando el ejemplo. Quedó desarmado porque él no era ejemplo para decir, vámonos al campo. O hay que ir a vivir al campo si él no lo había hecho. Si él no tenía nada todavía que ver con el campo. Entonces, mi hermana, mi hermano, tú y yo debemos ser ejemplo en lo que predicamos. No podemos ir a la iglesia y decirle, hermanos, el café es malo. No tomemos café por esto y esto y esto. Pero van a mi casa y me encuentran entonces en la mañana bien temprano tomándome el café. Entonces prediquemos algo que estamos viviendo, algo que estamos practicando. A la hora de predicar la palabra, no hable de usted, no hable de sus logros. Yo hice, yo conseguí, yo compré, yo tengo, yo logré. Hermano, no es usted. Muchos hermanos en las iglesias se levantan a predicar lo que ellos lograron, lo que ellos alcanzaron. No es usted, no soy yo, es Dios quien nos da su bendición. Y
Entonces a veces echan sus 10 minutos contando su testimonio de lo que hicieron, de lo que lograron. No somos nosotros, es el Señor. A la hora de tener el sermón, no sé si recuerdan que en el tema 1 les comenté el caso cuando habían 2 niños. Usted no espere que 2, 3 niños van a guardar 40, 45 minutos, 35 minutos de un sermón reverentes allí sentaditos, quietecitos, como si fueran unas estatuas. Si antes no se les ha tenido un momento infantil para invitarlos a ser reverentes. No seamos groseros con los niños si los niños están jugando, están hablando. ¿Recuerdan ustedes que en el tema número 1 les comenté del hermano que habían 2 niños allí que quedan siempre cuchicheando? Y mandó, ¿dónde está la directora del Ministerio Infantil? Hermana, hágame el favor y saca a los niños y tiene una clase para ellos allá afuera. Yo así no puedo continuar. Hermano, eso es una grosería. Fíjense que hace algún tiempo en las iglesias a veces se levantan personas que interrumpen, quieren opinar y a veces uno les da la palabra y opinan. Hay hermanos que tienen esa mala costumbre y resulta que hace algún tiempo vi algo. Una persona se levantó a interrumpir, opinó, se tomó sus 2, 3 minutos y bueno, siguió al predicador y nuevamente esta persona levantó la mano y ahora ya no se tomó sus 2, 3 minutos, ahora lleva como 4 o 5 minutos. ¿Qué hace una persona? A veces le responde con grosería. Pero me di cuenta de algo. Esta persona le dijo, mi hermano, lo que tenemos que hacer es orar y pedirle al Señor. Y bueno, déjeme terminar porque tengo que ir a la otra iglesia. Terminamos aquí y seguimos después. De una forma diplomática le pidió el favor que dejara de interrumpir el tema y no lo hizo más. Y no lo hizo más de una manera diplomática, sin ser grosero. Entonces, mi hermana, mi hermano, no seamos groseros. Otro error que nosotros a veces cometemos, estamos en una campaña y van a ser ya casi las 12, las 11:40, 11:35 y todavía no hemos comenzado para tener el tema y tenemos que irnos, tomar el bus de la 1, el bus de las 2 y predicar corriendo. Mi hermano, resuma el tema, pero no predique corriendo o cambie la hora de viaje. Si no se puede ir, regresar a su casa en el bus de las 2 de la tarde, hágalo en el de las 4, hágalo en el de las 6 de la noche o hágalo el de las 6 de la mañana. Pero no prediquemos corriendo solamente para cumplir y tener el tema o para terminar y regresar rápido a casa. No es la forma correcta de exponer la palabra de Dios. Y un error que comete casi todo mundo. Y esto lo aprendí en un seminario, que un error que cometemos quizás el 98-95% de los predicadores. Decir para terminar, para finalizar. Vamos a leer un texto más para finalizar. Vamos a leer un pasaje aquí para finalizar. O vamos a tener un punto más para terminar. La última parte del tema es esta. Eso es un error, decía el seminarista. ¿Por qué? Porque ya la gente se apercibe allí. Ay, ya va a terminar, pero de pronto usted en ese ya voy a terminar, se le vienen 2, 3 ideas más. Pero es que ya iba a terminar y todavía sigue. Yo recuerdo, hermanos, que hace algunos años acompañamos a un hermano a plataforma y el hermano llevaba como 20 minutos hablando, cuando de pronto vemos que tiene un paquete de hojas y pasa la primera hoja y dice, pasando de la parte introductoria del tema. Imagínense, el que estaba conmigo al lado nos miramos y nos sorprendimos. 20 minutos y apenas era la introducción. ¿Qué nos espera?
no digamos para terminar, para finalizar o última parte, último punto, usted desarrolle el tema para que la gente no se aperciba de que ya usted, entonces que ya iba a terminar, ya lleva 5 minutos hablando, ¿qué habla? Entonces no digamos para terminar o para finalizar. Y algo muy importante, cuando terminemos de predicar y bajemos del púlpito y estemos allá afuera, no seamos exclusivistas. Algunos tienen o cometen el error de saludar solamente a un grupo de hermanos y quedarse allí ya hablando. Saludemos a la mayor cantidad posible de hermanos en la iglesia. No nos quedemos solamente hablando con 1, 2 o 3 y listo. Los demás hermanos no nos importaron. No, eso es un error. Saludemos a todo el que podamos. No vamos a alcanzar a saludar a todo el mundo, pero a la mayor parte posible en la iglesia, al finalizar, al terminar, saludemos a los hermanos.